Gracias. Gordillo Nicole. Presente. Gracias. Guamán Catherine. Presente. Gracias. Guerra Yajaira. Gracias. Jaramillo Alejandro. Presente. Gracias. Quino Giovanni. Presente. Gracias. Lara Paula. Gracias. León Denis. Gracias. López Camila. Gracias. Molina Camila. Gracias. Molina Marilyn. Mosquera Eliana. Gracias. Moya Keila. Gracias. Padilla Clever. Presente. Gracias. Paredes Bere. Presente. Gracias. Peralvo Frank. Presente. Gracias. Pérez Joseph. Presente. Gracias. Pico Nicole. Gracias. Robalino Briana. No puede ser. Santander Mayerle. Gracias. Tapia Manolo. Gracias. Vázquez Tony. Gracias. Villamari Karen. Gracias. Y Suete Ana. Tampoco. No es protocolo. Listo. Ok. Entonces, nuevamente, les había dicho que básicamente, pues, en vista de que el día de ayer fue bastante complejo tener un sitio en donde tomar la lección de forma escrita, que normalmente lo hacemos así, ¿sí? Y que pues entonces les había, pues, durante el laboratorio yo les había hecho varias preguntas, ¿no es cierto? Sí, preguntas que algunas personas sí contestaban y que básicamente otras personas se quedaban calladitas, ¿sí? Y por lo tanto, pues entonces, pues incluso para los primeros grupos, pues fue más complejo, porque evidentemente los primeros grupos, pues, son los que más sufren porque no sabían que iba a preguntar, y los demás grupos, pues entonces ya se les hacía más fácil porque ya tenían conocimiento, ¿ok? Que no sé, que estaban allá atrás. Los conozco. Entonces, les había mencionado que, pues, a mi forma de ver, que es una forma más equitativa, justa para todos, viendo que, pues, evidentemente, pues, hay personas que, como decía, estaban muy bien y otras personas que, pues, no, contestaban planos, quedan calladitas, o a veces toca estarles ahí empujando para que contesten. Entonces decía que una forma salomónica sería colocar 8 todo el curso, ¿sí?, en ese prerequisito, o la otra sería tomar una prueba escrita. Entonces, la opción A es colocar 8 a todos, la opción B es tomar una lección escrita, ¿sí? Entonces, levanten la mano quienes están de acuerdo con la opción A. Por si acaso quise jugar. Vaya a haber escogido la Sí. Ok, entonces, ya, eso voy a colocar. Voy a colocar 8 a todos en este prerequisito, ¿ya? Gracias. Punto 2. Básicamente, pues este último informe tendrían que entregarme a ustedes el día jueves, ¿cierto? Sin embargo, las calificaciones en el sistema tienen que estar ya el día viernes, ¿ok? Y tampoco me parece justo que se pongan a hacer, pues, el informe mientras están estudiando para sus parciales. Entiendo que es bastante complejo, ¿sí? Es por tanto que entonces
ya en el seguimiento parcial y que no van a entregar este jueves que viene, sino el siguiente jueves, que ya es el siguiente parcial. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Espero que con eso también estén más tranquilos. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Tengo sus bolas. Entonces, voy a entregar, por favor, ¿sí?, el prerequisito para que le tomen la foto y luego la suban al sistema como hemos hecho últimamente. ¿Sí? ¿Ok? Por favor, ya saben que me lo tienen que devolver. ¿Sí? Es prerequisito 1, prerequisito 2, por eso siempre les hago poner el nombre, ¿no es cierto? Ahí dice, prerequisito 1, prerequisito 2. No lo suban al revés. Pongan el prerequisito 1 donde es el prerequisito 1. Pongan el prerequisito 2 donde es el prerequisito 2. ¿Ok? ¿Sí? No la suban al revés. Lo suben al revés, le pongo 0. Porque no va a haber forma en que usted pueda cambiar nuevamente eso. ¿Listo? ¿Está claro? Mosquera, Paredes, Peralbo. ¿Pueden tomarle una foto al de Ansel, por favor? Sí, tomen una foto. ¿Ya? Tony. Al de María José también. Denise León, Gerson González, Manolo, Nicole, Camila Molina, Isla Ana, había tocado menos proteínas, pues sí. Bisuete, no está. Brianna, Bisuete no está en protocolo. No. Brianna tampoco está en protocolo. Paul Padilla. Catherine Guamán. López Pamela. Ay, perdón. Benavides Beniz. Mayerly Santander. Lisbeth Carrillo. Karen Villamarín. Moya Reina. Joseph. Carla. Alejandro.
¿Ya quién le puede tomar fotos? Por favor. Laura Paula. Giovanni Jiménez y Kenneth. ¿Ya? Por favor, entonces tomen la foto en este momento y de atrás para adelante me pasan. Gracias. Denisito, tenemos que firmar. ¿Ah? Firmamos, perdón. No, no hace falta que firmen, por favor, solo tomen la foto y pásenme de atrás para adelante, ¿ya? ¿Ya? Por eso les tomaba una foto. Ya. Catherine Román. Denise León. Camila Molina. No estaba, ¿no? Sí está. Ay, perdón. Ya has jugado en clase, Camila. Sebastián. Sebastián Tapia. Pico Nicole. María José. Anneli Mosquera. Axel. Tony. Derek. Frank. Alejandro. Man. Marilyn. Joseph.
Espérate, ¿cómo le llaman? Ya. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, entonces, Las personas que no están, ¿cómo pueden hacer para que tomen la foto y puedan subir? las personas que no están para que tomen la foto en el transcurso de la próxima semana. Tranquilo, pregunta. La plataforma sale como atrasado Ajá. Tranquilos. Básicamente solo lo creé para poder subir la calificación. ¿Sí? Como ustedes ya habían revisado esa nota, entonces solamente cogí y ya la subí al sistema. Ok. Las notas en la parte, la lección 1, están las respuestas todavía en 40%, pero sí contaría un 40%. Sí, entonces debe ser que todavía no está asignado nada más. Igual la del concepto de la biología molecular, que sería para otro. A ver, básicamente, ¿cómo están estructuradas? En cuanto a calificaciones, la parte del 30% del autónomo era netamente su trabajos, ¿sí? Que es el primer avance, y su artículo final, ¿cierto? ¿Sí? Ok. De ahí tenemos el 40%, que básicamente ese 40% está listo, ya tienen toda su calificación del 40%, tienen su EMI y tienen sus dos secciones, ¿sí? Ese es su 40%, solo nos faltaría el parcial que vamos a dar el día de hoy. ¿Ya? Ok. El otro 30% son nuestras APE. Varias de las APE las hicimos directamente aquí en clase. ¿Por qué? Porque esos días no teníamos laboratorio, sino que las trabajamos aquí en la clase. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el concepto de biología molecular, tenemos ahí lo que es ese trabajo de las gráficas, ¿sí? Tanto de las vías como las gráficas de los... no me acuerdo bien de la parte. Sí, del modelo del fluido y bla, 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 el mosaico fluido y demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de ahí tenemos las dos APE que serían tanto de la extracción de ADN como de la purificación de ADN. Y también, pues, sus prerequisitos. Todo eso es parte de su 30%. ¿Ok? ¿Preguntas? El video también está en su parte del 30% de sus horas. ¿Sí? Porque también es parte de lo. En ese 40% del libre parcial se suman las dos lecciones y los dos y la suma es total y ya incluye para el 44 notas. Exactamente. O sea, básicamente, pues, si es que observan, ahora todas las calificaciones están directamente en su aula virtual, ¿sí? Ya no hay calificaciones que no consten dentro de su aula virtual, porque básicamente eso ya no es, no digamos ilegal, pero en realidad no debería ser. ¿Por qué? Porque ahora se calcula directamente ya su promedio en su aula virtual, ¿sí? Incluso luego este promedio migra directamente hacia su sistema integrado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Es por tanto que entonces es muy complejo para nosotros como docentes poner notas parciales. ¿Por qué? Porque programarle al aula virtual para que considere que una nota es tanto y otra nota es tanto, en realidad es súper complejo dentro del aula virtual, tocaría modificar
cálculo manual y luego subir al aula virtual. ¿Ok? Por eso trato de que todas sus notas estén sobre 10 para que con eso tampoco se vuelva complejo para ustedes. ¿Sí? Entonces todas las notas están sobre 10, por tanto que igual el aula virtual, si tiene 4 notas, lo que va a hacer es sumar sus 4 notas y dividirlas para 4. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer automáticamente. Ahora ya no lo hacemos nosotros. Antes sí lo hacíamos nosotros. Sumábamos sus notas, dividíamos para 4, multiplicábamos por el 0.4, que era el 40%, y con eso calculábamos. Ahora ya lo hace netamente el aula virtual. En caso de existir algún error en su calificación, notifíquelo a quién. ¿Sí? Por favor, porque básicamente, pues recuerden que una vez que ha migrado la nota, en realidad es más complejo ahora tratar de cambiar esa nota. ¿Ok? ¿Ya? Es por eso que incluso con ustedes es con los que más avanzado tengo las notas. Ya tienen casi todas sus notas en el sistema. Creo que me falta solo la del informe de ayer, si no me equivoco. Y pues que suban estos 3 requisitos que les acabo de mencionar. Que ahí ya no tendríamos más notas que calificar. Ah, y estaba calificando ya sus artículos, sus avances de primer parcial. Primer avance y el año. Hay unos que están bastante bien, hay cosas que básicamente se equivocan constantemente, sobre todo en esta parte de la bibliografía, de las Vancouver. Ponen bibliografías incompletas, que no sé de dónde se sacaron. Entonces hay cosas como detalles como esos, pero recuerden que básicamente 3 puntos era su bibliografía. Es algo que igual eso se dice el primer día de clases. Ok, entonces ¿listo? ¿Sí? Pregunta. ¿No? Ya. Necesitamos ver la última parte. Por ejemplo, si tenemos como mental, en el hay muchas opciones de Vancouver, no sé con cuál trabajar. Porque, o sea, yo sí con la aplicación. Entonces ahí para seleccionar Vancouver me da un montón de Vancouver. Entonces, ¿cuál elegido? Generalmente la última, la más actualizada, esa tiene que ser la de seguridad. Sí, hay una que es, a ver, generalmente se utiliza Vancouver en lo que son ciencias de la salud porque es la que mayoritariamente se utiliza a nivel mundial. ¿Sí? Es más, ese tipo de citas se desarrollaron específicamente para ciencias y también para ciencias de la salud. Por eso se la utiliza de forma global. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver, estando en paz todos, vamos a ver nuestra última parte. Nuestra última parte para el y bueno, básicamente recuerden que decíamos que la telomerasa es importante porque con esta, pues entonces, a medida que nos vamos envejeciendo, la activación de enzimas inhibitorias para la telomerasa, entonces esto iba a ir causando que la telomerasa vaya perdiendo su actividad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona? La telomerasa, pues es esta enzima, es una enzima, que pues entonces esta lo que va a tener es que pues contiene como parte estructural propio de la telomerasa un ARN. ¿Sí?
ARN es el HTR, ¿ok? Que básicamente lo va a utilizar como molde para poder ir elongando el extremo 3', ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que básicamente este ARN, el HTR, se va a ubicar directamente en el centro activo de la telomerasa, ¿sí? El centro activo de la telomerasa es el HTR, que básicamente este centro activo, HTR, nos va a ayudar con una cosa, y es que el ARN de la telomerasa se va a anclar momentáneamente al extremo del S'. ¿Para qué? Para que sirva de molde a la telomerasa y pueda ir agregando en base a este ARN, ir agregando nucleótidos al extremo 3'. ¿Sí? Es por tanto que entonces esta telomerasa se encarga de agregar y se encarga de elongar, ¿sí?, con secuencias repetitivas en tándem. ¿Se acuerdan que ya les había dicho alguna vez? Las secuencias repetitivas en tándem significa que tenemos un mismo motivo repetido un sinnúmero de veces. Es por tanto que entonces vamos a decir que la secuencia repetitiva que se agrega al final de nuestros cromosomas va a ser la TTA, GGG. ¿Sí? TTA, GGG. ¿Sí? Y este motivo se va a repetir un sinnúmero de veces hasta aproximadamente 10.000. ¿Sí? Del otro lado, del extremo 5'. Ya tenemos entonces elongado todo nuestro extremo 3'. ¿Ok? Del extremo 5', en cambio, ya tenemos una cadena molde. ¿Quién vamos a tener? Lo que vamos a tener entonces es el trabajo de una primasa en específico, ¿sí?, y también de la polimerasa. Este extremo, recuerden que va a crecer ¿en qué? Va a crecer en fragmentos, de forma discontinua, ¿sí? Y es por tanto que entonces, ¿qué polimerasa trabajaría aquí? La delta. ¿Ah? Delta. La delta, exactamente. Sin embargo, hay libros en donde dice que la alfa y la delta trabajan en esta parte, en estos procesos de elongación del extremo 5'. ¿Sí? ¿Ok? Evidentemente, como crecen fragmentos, voy a necesitar luego eliminar mis cerrados, que ya sabemos quiénes se eliminan. Voy a necesitar luego rellenar estos huecos, que va a ser la misma polimerasa, y evidentemente luego la ligasa que vaya a unir, pues también ya sabemos quién trabaja para poder, pues entonces, ligar mis fragmentos. ¿Ok? Sin embargo, pues nuevamente teníamos este problema, que era que nuestro extremo 3' iba a terminar siendo
más largo que nuestro extremo 5'. Entonces, ¿cómo se corregía esto? Básicamente entonces, pues ahí lo que vamos a tener es que hacia el extremo de nuestros cromosomas se va a formar el T-loop. Este T-loop va a hacer que ocurra un plegamiento, ¿sí?, de nuestro extremo, ¿sí?, de nuestro extremo, en donde básicamente nuestro extremo de cadena simple, ¿sí?, se va a plegar para poder anclarse y poder básicamente ocultarse en medio de nuestro ADN de doble cadena, ¿sí? Y con esto entonces la formación del T-loop protegemos a nuestros extremos, porque básicamente si se quedara como cadena simple, lo que la célula haría sería activar 1, mecanismos de reparación, o 2, básicamente degradación, ¿sí? Y pues entonces por eso tenemos que este T-loop es fundamental para poder proteger los extremos de nuestros cromosomas, ¿sí? Sin embargo, para la formación y básicamente estabilización de este T-loop, entonces nos va a ayudar un complejo proteico. Este complejo proteico que nos ayuda en proteger este extremo es shelterina, ¿sí? Shelterina es este complejo proteico de 6 enzimas que se encargan de proteger al extremo, ¿sí?, de nuestros cromosomas, y que básicamente estabilizan para que se pueda plegar y formar este loop, este bucle, este lazo, ¿ok? Con eso entonces nuestros extremos de los cromosomas quedan protegidos y no expuestos para que luego podrían ser eventualmente degradados, ¿ok? Recuerden que pues nuestras secuencias teloméricas se caracterizan por ser secuencias repetitivas no codificantes, ¿sí? Y que básicamente, pues al ser secuencias repetitivas no codificantes, estas no contienen genes que pues básicamente tengan una actividad transcripcional, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, en nuestras células eucarióticas, nuestro ADN genómico no es el único que tenemos, sino que otro tipo de ADN que tenemos dentro de nuestras células eucarióticas es el ADN mitocondrial. En cuanto al ADN mitocondrial, básicamente vamos a decir que este es de herencia uniparental, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque básicamente en el momento de la fecundación, pues recuerden que tenemos el óvulo y el espermatozoide. Sin embargo, las mitocondrias del espermatozoide principalmente se encuentran ubicadas a un nivel de la cola. ¿Por qué? Porque recuerden que necesitan mucha energía para poder movilizarse y llegar hasta el óvulo, ¿sí? Sin embargo, en la cabeza en la cabeza del espermatozoide está ubicado el núcleo, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Y es por tanto que entonces esta cabeza es la que va a ingresar, ¿sí?, para poder realizar el proceso de fecundación, ¿ok? Y la cola evidentemente se va a desligar, se va a liberar, ¿no es cierto? Se degrada, ¿ok? Es por eso que con las únicas mitocondrias que vamos a contar son con las mitocondrias que están en el óvulo, que evidentemente es el ADN que proviene de, pues, el ADN
mitocondrial materno. ¿Ok? Este ADN mitocondrial, pues entonces, está conformado por dos cadenas y que básicamente pues su estructura es una estructura circular. ¿Sí? Tenemos por un lado la cadena pesada y por el otro lado la cadena liviana, siendo que la cadena pesada se identifica por su mayor contenido de guanina. ¿Ok? Y pues entonces hay que entender que la replicación del ADN mitocondrial ocurre de forma independiente del ADN genómico. ¿Sí? Es decir, que básicamente el ADN mitocondrial se va a replicar de forma independiente incluso del ciclo celular. Es decir, que no necesita una fase específica del ciclo celular para poder replicarse. Al contrario del ADN genómico, que el ADN genómico netamente se replica ¿en qué? ¿En qué fase? En la S. Exactamente, en fase S. ¿Ok? ¿Sí? Pero, en cambio, el ADN mitocondrial no necesita una fase específica. Este se va a replicar dependiendo de la necesidad energética que tenga la célula. Por eso, pues entonces, en una misma célula podemos tener más de una mitocondria al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Y que eventualmente, dependiendo de la función de la célula, pues vamos a tener más o menos número de mitocondrias, por lo tanto, más o menos cantidad de replicación de ADN mitocondrial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Este proceso de forma general vamos a tener, pues, que por el un lado existe el punto de inicio de replicación de la cadena pesada. ¿Sí? Es así que la cadena pesada es la que va a iniciarse en su proceso replicativo. Y una vez que se ha avanzado aproximadamente los 2/3, ¿sí?, de la cadena pesada, es que entonces, pues, el punto de inicio de la cadena liviana va a quedar expuesto. ¿Ok? Y entonces recién ahí, ya una vez que los 2/3 de la cadena pesada ya están replicados, recién ahí la cadena liviana empieza en su proceso de replicación. ¿Ok? Es decir, que básicamente los puntos de origen de replicación de la cadena pesada con el punto de origen de replicación de la cadena liviana difieren. ¿Sí? Y necesita entonces iniciarse la replicación en la cadena pesada para que luego, pues a medida que avanza la cadena pesada, esto permita que el punto de inicio de la cadena liviana quede expuesto. Cuando este quede expuesto, entonces recién ahí es que la cadena liviana empieza a replicarse. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Al igual que todo proceso replicativo requiere, pues entonces, de enzimas específicas. ¿Sí? Sin embargo, pues ya conocemos de forma general cuáles son esas enzimas. Evidentemente voy a necesitar ¿qué? Medicantes. Evidentemente voy a necesitar topoisomerasas. Evidentemente necesito quien estabilice las cadenas simples, SSB. Evidentemente voy a necesitar una primasa. Recuerden que
no trabaja sin un cebador previo. ¿Sí? Evidentemente necesito una polimerasa, que pues, básicamente la polimerasa no puede dejar de trabajar, ¿no es cierto?, en un proceso replicativo, es algo que evidentemente necesita hacer, ¿sí? Ya, ok. Entonces, les decía que evidentemente voy a necesitar una polimerasa, ¿no es cierto? Y pues luego, pues eventualmente, pues voy a necesitar una lipasa, ¿sí? Todos estos son enzimas que ya las conocemos, que tienen una función que igual conocemos, sin embargo, pues solamente hay que darles nombres, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, entonces, la helicasa que trabaja a nivel de ADN mitocondrial va a ser la enzima Twinkle. Esta enzima Twinkle, esta helicasa Twinkle es dependiente de ATP. ¿Qué significa que sea dependiente de ATP? Que básicamente esta pues enzima se va a anclar sobre el punto de origen de la cadena pesada, ¿sí? Una vez que se ancla sobre el punto de origen de la cadena pesada, pues básicamente esta va a requerir de ATP para poder romper las cadenas en ese punto. Una vez que entonces se separaron las cadenas, se forma lo que se conoce como la burbuja replicativa, ¿sí? Básicamente esta burbuja replicativa necesita ser estabilizada. Como necesita ser estabilizada, ¿quiénes van a trabajar? SSB para poder pues estabilizar cadenas, ¿sí? Existen SSB mitocondriales que básicamente pues entonces estabilizan las cadenas, ¿sí? ¿Ok? Y luego también vamos a necesitar el trabajo básicamente de topoisomerasas. Obviamente necesitamos que el superenrollamiento se vaya entonces relajando a medida que la maquinaria replicativa y que la burbuja de replicación va a ir creciendo. ¿Ok? Para esto, para esta parte de las topoisomerasas tenemos dos, ¿sí? Por el un lado vamos a tener la topoisomerasa 1 mitocondrial, ¿sí? Y por el otro lado lo que vamos a tener es la TCP3A. Estas dos, TCP3A, estas dos van a actuar precisamente como polimerasas, ¿sí? Y que básicamente lo que van a hacer es, evidentemente, relajar el superenrollamiento. ¿Ok? Por el otro lado, entonces, ¿qué más necesito? Necesito una primasa, ¿sí? Para esto, entonces, voy a requerir de dos enzimas. Estas dos enzimas se van a conjugar entre ellas para actuar como primasa, ¿ok? Por el un lado, vamos a tener básicamente a la TFAM. ¿Ya? Ajá. Y por el otro lado tenemos entonces a la primasa, ¿sí? Primasa mitocondrial, que básicamente es una polimerasa que tiene entonces esta capacidad de agregar nuestro pequeño cebador y pues entonces evidentemente formar lo que se conoce como el cebador para iniciar, ¿cierto? O primer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok.
molecula? La gama. Exactamente. ¿Se acuerdan que la gama decíamos que se encarga de replicar y reparar el ADN mitocondrial de forma particular? ¿Sí? Y por tanto, entonces la gama se va a encargar, de ir elongando. ¿Ok? Al final lo que vamos a tener es que entonces se han replicado las dos cadenas, tanto la cadena ligera como la cadena pesada. ¿Sí? Es por tanto que al final, cuando se acaban de replicar nuestras cadenas, entonces vamos a necesitar enzimas que se encarguen de procesar estos extremos. Por el un lado vamos a tener a la ligasa, ¿sí? Que la ligasa se va a encargar, ¿qué? Se va a encargar de unir a los extremos. Sin embargo, por el otro lado voy a tener otra enzima que se encarga de estabilizar estos extremos y que básicamente es la DNA2. Esta DNA2 lo que se encarga es que básicamente va a entrecruzar los extremos. ¿Cómo se encargará de entrecruzar los extremos? Recuerden que vamos a tener una cadena nueva y una cadena antigua. ¿Sí? Es por tanto que entonces va a entrecruzar entre el extremo, por ejemplo, de la cadena ligera nueva con una cadena pesada antigua. ¿Sí? Y del otro lado exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Una cadena que sería una cadena pesada nueva y una cadena ligera antigua, ¿sí? Y entonces entrelaza, ¿sí?, los extremos para que básicamente entonces pues queden los dos paquetes de ADN, ¿sí?, dos copias de ADN con esta estructura que acabamos de mencionar. Una cadena nueva y una cadena antigua, ¿sí? Y con eso entonces, pues, la ligasa nuevamente une estos extremos y pues evidentemente también nos ayuda todo este mecanismo de poder entonces separar las dos copias y con eso se finaliza completamente nuestra pues replicación de ADN mitocondrial. Preguntas, ¿no? ¿Ya? ¿Quedamos ¿Hasta aquí me parcial? Desapareció una parcial.